sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación. ¿Puedes pasar la bienvenida, tarjeta? Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido con ese anhelo de recibir palabra del Señor, hermanos? Amén. Vamos ahí, hermanos. Mira, le quiero dar gracias a Dios primeramente, hermanos, por este día que Él nos ha permitido. También le quiero dar gracias a Dios, hermanos, por aquellos que no han dejado de conectarse, hermanos, ¿verdad?, en las redes sociales. Y bueno, vamos ahí al libro de Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 6. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a darle lectura y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, y este lago es el mismo de Galilea, son los mismos con diferentes nombres, pero que estaba en este lago, y dice, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Miren, hermanos, qué hermoso es esto. Hoy en día, hermanos, tú ves que mucha gente se agolpea, hermanos, por estar presentes en diferentes situaciones. Pero mira, aquí la palabra de Dios dice que la gente se agolpeaba, hermanos, para oír la palabra de Dios. Qué hermoso que eso mismo sentir tuviéramos nosotros. Amén. El siguiente versículo. Y aconteció, dice, y vio dos barcas. Ahora quiero que tomes esto en cuenta, hermanos. Este era un lago donde se acostumbraba, los pescadores de profesión se acostumbraban a reunirse ahí para pescar. Tuvo que haber habido muchas más barcas, pero el Señor se enfocó en dos barcas. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, nosotros conocido como Pedro, dice, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Señor. Padre, porque independientemente, Señor, de los acontecimientos a nuestro alrededor, amado Señor, Señor, tu misericordia es grande, tu amor es grande, Señor, y tú nos mantienes, Padre amado, en el hueco de tu mano. Hoy tú nos has permitido reunirnos aquí, Señor, y estamos aquí, Padre amado, porque tú eres el propósito de nuestra reunión, Señor. Padre, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos hables, nos ministres, Señor, porque así como esa multitud, Señor, se agolpeaba para escuchar tu palabra, Señor, porque había una gran necesidad de ti, Señor. Padre, hay necesidad de ti hoy en nuestra vida, Señor, y te pedimos que, Padre amado, así como tú ministrabas a aquella multitud, así como tú, Señor, llevaste un mensaje poderoso para esa multitud, haz lo mismo con nosotros hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.
Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento. Y antes de entrar al mensaje, hermanos, le quiero dar gracias a Dios por Ari Lisbeth, hermanos, verdad que hoy está con nosotros, hermano. Ari Lisbeth Pacheco y José. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que Dios verdad bendiga su vida. Le damos gracias a Dios porque hoy ustedes están aquí visitándonos. Es un privilegio tenerlos. Y que Dios les siga fortaleciendo en cada momento de sus vidas. Amén. Miren, hermanos, aquí en este pasaje bíblico, hermanos, Dios me inquietaba en ciertos puntos que yo estaba leyendo la palabra del Señor, y hay unos puntos donde Dios me hizo detener y analizarlos y meditar sobre ellos. Y podemos ver, hermanos, que hay tantos mensajes tan poderosos dentro de este pasaje bíblico tan pequeño que acabamos de leer. Hoy, hermanos, el Espíritu Santo dirigió mi corazón, hermanos, mira, para hablarles acerca del tema: Cristo va a llenar tu barca otra vez. Porque a veces que nuestras barcas se vacían. Pero bueno, ahorita no quiero adelantarme al punto que Dios me ha dado, pero bajo el tema Cristo va a llenar tu barca otra vez. Aquí podemos ver, hermanos, la importancia que esta barca tenía para Cristo. Miren, hermanos, había muchas más barcas allí, pero Dios pudo detectar, hermanos, la importancia que esta barca en específico tenía para Cristo. En el versículo 1 y 2, mi amado hermano, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, que el gentío, hermanos, se agolpeaba sobre él. Pero fíjate para qué se agolpeaba sobre él: para escuchar la palabra que Dios traía para ellos, hermanos. Y a causa del gentío, hermanos, la Biblia dice que Cristo, hermanos, se detuvo y usó la barca de Pedro para darle una enseñanza al pueblo, usando la barca de Pedro. Ahora, hermanos, cuando ponemos esto en el contexto espiritual, la barca representa tu vida y la mía. La barca representa nuestro caminar en Cristo. La barca somos tú y yo, mi amado hermano. O sea, cuando hablamos que, hermanos, el gentío se agolpeaba, en otras palabras, estaban casi empujando a Jesucristo, porque todos quieren estar lo más cerca posible de él. Por eso él se detiene y le pide a Pedro, dice la palabra de Dios, que le rogó a Pedro y le dijo: Pedro, hazme el favor, permíteme entrar a tu barca, Pedro, y cuando entre, apártalo un poco de la tierra. O sea, para que él tranquilamente pudiera dar ese mensaje tan poderoso que tenía que darle a la gente. Entonces podemos ver aquí que el gentío se agolpeaba, y a causa de ese gentío, hermanos, la Biblia dice que Cristo se detuvo y usó la barca de Pedro para darle una enseñanza poderosa al pueblo, usando la barca de Pedro. En la barca, hermanos, de Pedro, ahí podemos ver, hermanos, que había fracaso allí. Porque si podemos leer en los versículos más adelante, dice que Pedro estuvo trabajando toda la noche, mas sin embargo fracasó, no agarró ni un solo pez. Entonces en la barca de Pedro, hermanos, había fracaso. Pero Cristo quiso usar esa barca a causa, hermanos, de que la multitud, ¿verdad? Hermanos, porque a causa de que la multitud necesitaba escuchar una palabra. Yo quiero decirte, hermanos, ¿verdad? Y Dios no importa, hermano, mira, hermano, no importa en la situación que tú te encuentres. No importa en la situación que nos encontremos, hermanos, ¿verdad? Si Él sabe que nosotros somos barcas que Él puede usar, Él la va a usar, mi amado hermano. No importa en qué situación hayas venido tú. Quizás tú has venido sintiéndote fracasado en alguna área de tu vida. Quizás tú hayas venido sintiéndote, ¿verdad? Hermanos, vacío, no sé. Quizás vienes, hermanos, a veces nos sentimos agotados, a veces venimos sintiéndonos destruidos. Pero Él aún así, hermanos, quiere usar esa barca, porque quiere dar un mensaje a alguien hoy en este lugar. Quiere darle un mensaje a alguien a través de tu vida y la mía, iglesia.
Hay una multitud, hermanos, necesitada de una palabra. Y Dios quiere usar nuestra barca, nuestra vida, hermanos, para llevarle esa palabra a alguien aquí en este lugar. Y el punto número uno, hermanos, que yo puedo ver aquí es que aquí vemos a un Pedro que estaba muy agotado y sin resultados en la vida. En el versículo 5 vemos que después de que el maestro termina de dar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de fortaleza, de sanidades, de milagros, después desciende de la barca Jesús y viene hacia Pedro y le dice a Pedro, mira lo que le dice, hermanos. Le dice, Pedro, dice, echa las redes nuevamente, ¿verdad? Y Pedro en el versículo 5 le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche estaban agotados, ¿verdad? Dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos pescado. Y Dios me ministraba a través de esta palabra. Y quizás haya alguien aquí el día de hoy que se puede identificar con Simón Pedro en esta mañana. Quizás tú te has esforzado para lograr tener una mejor vida, una mejor familia, un mejor hogar. Pero a pesar de lo mucho que te has esforzado y sacrificado en muchas veces, te sientes como que las cosas no han tenido resultado, o a lo menos el resultado que tú esperabas. Y quizás hoy estás aquí sintiéndote muy agotado y sin resultado alguno en tu hogar, en tu familia, en tu vida personal, sintiéndote que has fracasado a pesar de que pusiste todo tu empeño, todo tu esfuerzo, pero quizás te sientes que has fracasado. Y quizás hay momentos donde te sientes ya para qué luchar, ya para qué seguir adelante. Pero mira, déjame decirte algo, que Dios tiene un propósito para todo lo que Él hace y todo lo que Él permite. Todo lo que Él hace y todo lo que permite, el Señor viene con un propósito. Si tú vienes sintiéndote fracasado, cansado, agotado y sin resultados en tu vida, créeme lo que hoy Dios te va a hablar. Créeme lo que Dios tiene un propósito para ese sentir que tú tienes. Créeme lo que Dios tiene un propósito por el cual Él necesita que tú te sientas así. Si Pedro no hubiese estado ahí con su barca vacía y disponible, Pedro nunca se hubiese encontrado con Jesús. Y ahorita te voy a explicar por qué. Jesús le pidió que le permitiera entrar en su barca. Y cuando yo menciono la barca, tú, en el contexto, tú ponlo espiritualmente hablando, en su vida. Jesús le pidió que le permitiera entrar en su barca, o sea, en su vida, porque su barca estaba vacía. No había peces. ¿Por qué era necesario que esa barca estuviese vacía? Porque si la barca de Pedro, de Simón Pedro, hubiese estado llena de pescados, era muy posible que Pedro le hubiera dicho al Señor: Señor, perdóname, pero tenemos mucho trabajo, estamos llenos de peces, tenemos que ir a hacer el trabajo, tenemos que limpiar los peces, tenemos que ir a venderlos. Perdóname, pero no tengo tiempo para dedicártelo. ¿Que no es eso lo que pasa con nosotros? Dios nos bendice con un trabajo que es de bendición para suplir las necesidades de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. Pero luego a veces abusamos de esa bendición. Luego suele pasar que Cristo dice: permíteme entrar hoy
en tu vida, en tu barca, ahorita. Y que le decimos: Señor, tengo demasiado trabajo. Perdóname, Señor, pero no puedo darte el tiempo hoy, ahorita. Perdóname, Señor, pero no tengo tiempo de ir a tu casa. Perdóname, Señor, pero tengo esto y tengo esto y tengo esto que hacer. Así es que me vas a perdonar, Señor, pero no tengo tiempo para dedicártelo. ¿Cuántos dicen amén? Si la barca de Simón Pedro hubiese estado llena, muy posible que Pedro le hubiera dicho eso. Pero como estaba vacía, y como Pedro estaba agotado y sin respuesta, hermanos, sin resultados en su vida, se encontró con Jesús. Se encontró con el dador de vida, se encontró con el que tiene respuesta, se encontró con el que tiene los resultados, se encontró con el que puede llenar tu barca. Si no hubiese sido de esa forma, nunca, escucha esto, nunca se hubiera encontrado con el llamado de su vida, con el Señor que le iba a transformar la vida a Simón Pedro. Si no hubiera sido porque esa noche Pedro fracasó, si no hubiese sido porque esa noche Pedro no pescó nada, si no hubiese sido porque esa noche o esa mañana Pedro se sentía agotado y sin respuesta, sin resultado en su vida. Él entró en esa barca, en mi vida. Era Jesús el que quería dirigir mi barca. Era Jesús el que quería llevar el mensaje del reino de Dios en mi barca, en mi vida, a través de mi vida. Cuando Pedro permitió que Jesús pudiera entrar a su barca, estaba permitiendo, hermanos, que el cambio llegara a su vida. Estaba permitiendo que la transformación de su vida llegara a él. Le estaba abriendo la puerta al llamado de Dios. Le estaba abriendo la puerta, hermanos, a lo sobrenatural de Dios en su vida y en su hogar. Lo que Dios está buscando es que tú le permitas entrar, hermanos, y Él cambiará tu fracaso en victoria. Él cambiará, mi amado hermano, tu agotación en descanso y fortaleza. Y hoy el Espíritu Santo, hermanos, le quiere decir a alguien aquí en este lugar, que se ha esforzado, a alguien, hermanos, que ha luchado duramente, pero que no ha tenido resultados, o a lo menos que no ha tenido los resultados que él o ella ha querido ver. Este es el panorama perfecto, iglesia, escucha esto. Este es el panorama perfecto que Dios necesita para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida, un milagro en tu hogar. Porque Cristo necesita que para que Él haga ese milagro, que tú te sientas cansado, cansada, vacía, sin la esperanza, que tú ya no tengas recursos, que tú ya te sientas como que ya no hay nada que hacer. Y ahí es donde entra el Señor, allí es donde Él entra la manifestación de su poder. Si tú vienes sintiéndote así, es que ese es el panorama perfecto para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida y en tu hogar. Jesús siempre, escucha esto, iglesia, Jesús siempre llega en el momento oportuno. Dios siempre llega en el momento necesario. Cuando todo parece estar perdido, cuando todo está hundiéndose en el fracaso, cuando todo te sale mal,
Allí, iglesia, déjame decirte, ahí llega Jesucristo. ¿Para qué? Para cambiar las cosas. Ahí llega Jesucristo para, hermanos, para que las cosas tomen otro rumbo, otra dirección en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Cuando tú piensas que ya no hay esperanza, allí está Jesús para decirte: yo soy tu esperanza. Cuando tú sientes que ya no hay solución, ahí está Jesús para decirte: yo soy tu solución, yo soy tu proveedor, yo soy el que te levanta, yo soy el que te fortalezco. Lo único que Él quiere es que tú le abras la puerta de tu barca. Es lo único que Él necesita. Él está allí. Él sabe que tú no has tenido resultados. Él sabe que tú no has visto su gloria. Él sabe que tú no has visto las oraciones contestadas. Pero Él está allí. No es que Él se ha apartado, Él está allí. Él te está pidiendo: ábreme la puerta, mija, y yo te voy a mostrar mi gloria. Ábreme la puerta de tu hogar y tú verás, tu familia verá mi gloria, mi poder. Tú verás lo sobrenatural. Cuando tú piensas que ya no hay esperanza, cuando tú piensas que ya todo está perdido, cuando a ti te dicen: ya todo está perdido, ya no hay solución a esto, ya no hay esperanza, déjame decirte que Cristo se hace presente en ese momento y le muestra a todos los que dicen: ya no hay esperanza, le muestra lo contrario, para que el que no crea, le crea que hay un Dios poderoso. Aquí mismo en el versículo 4, después que Jesús termina de dar el mensaje a la multitud, y mientras, mira, dice la palabra de Dios que ellos estaban lavando sus redes mientras Jesús estaba predicando. Pero yo quiero decirte que Jesús tiene la capacidad no solamente de enfocarse en una sola cosa, sino que Él estaba dando un mensaje que el pueblo necesitaba. Pero a la misma vez su mirada estaba en aquel hombre que se sentía derrotado, que se sentía fracasado, que se sentía vacío, que no había obtenido nada para llevar a casa ese día. Dice la palabra de Dios que después que Jesús terminó de dar el mensaje a la multitud, que se encontraba en gran necesidad de una palabra de esperanza, que después de esto, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo? ¿Qué fue lo primero que Él hizo al terminar este mensaje? Dice la palabra de Dios que Jesús descendió de la barca y fue a encontrarse con Pedro. ¿Y qué fue lo que le dijo a Pedro? ¿Qué fue lo que le dijo? Mira lo que le dijo en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Wow. Oh, wow. ¿Te das cuenta de lo que Jesús le está diciendo? Yo no sé si te das cuenta de lo que Jesús le está diciendo ahí. Y quizás Pedro comenzó a decirle: Señor, de allá venimos. Señor, toda la noche hemos estado allí trabajando. Y quizás Pedro le empezó a platicar: Maestro, hemos fracasado. Pero Jesús, mirándole a los ojos, se le queda viendo a Pedro y le dice: Pedro, yo voy a ir contigo al lugar de tu fracaso. Pedro, yo sé que tú vienes como un fracasado de allá, pero yo te estoy diciendo que lo intentes otra vez. Pero ahora las cosas van a ser diferentes, Pedro. Tú la primera vez lo intentaste en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría, en tu propio intelecto. Pero hoy, Pedro, yo voy a ir contigo.
Hoy yo voy a ir a ese lugar contigo donde tú fracasaste. Y yo te voy a mostrar que ese fracaso yo lo puedo convertir en victoria en tu vida. Hoy yo te voy a mostrar que para mí los fracasos no existen cuando la persona hace lo que yo le mando a hacer. Cuando Dios viene, hermanos, a transformar una vida, Él te hace volver otra vez al lugar de tu fracaso, al lugar donde tú, ¿verdad? Donde tú te rendiste. Cuando Dios quiere cambiar una vida, mi amado hermano, mira, Él siempre va a iniciar a hacer el cambio por empezar a llevarte a ti en ese lugar donde tú fracasaste, en ese lugar donde tú abandonaste a Cristo, en ese lugar donde tú decidiste: ya no quiero más, ya no quiero más ir a la iglesia, ya no quiero más ir acá, ya no quiero ir más allá, ya no quiero nada que tenga que ver con el ministerio del Señor. Cuando tú necesitas la necesidad de cambiar, Dios siempre te va a llevar a ese lugar de donde tú te rendiste, de donde tú te venciste, de donde tú abandonaste el llamado de Dios, de donde tú le diste la espalda a Dios. Dios no va a empezar una obra nueva, sino antes llevarte a ese lugar de tu fracaso y de ahí comenzar. Y Él te quiere mostrar que Él te va a dar la victoria en ese fracaso que tú tuviste. Y quizás el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿dónde fue exactamente el lugar de tu fracaso? ¿Dónde fue exactamente donde tú estuviste trabajando toda la noche y fracasaste? Y el Señor le pidió a Pedro: voy a ir contigo, muéstrame ese lugar, vamos a ese lugar de tu fracaso, y quiero que sea en ese mismo lugar donde yo te voy a mostrar mi gloria. ¿Dónde fue el lugar donde fracasaste? Y Pedro quizás le dijo: Señor, ven. Y quizás lo llevó y le dijo: allí, Señor, aquí estuve y fracasé. Y Jesús le dice: pues allí voy a ir contigo. Allí voy a darte oportunidades, Pedro, que nunca has visto. Ahí te voy a dar nuevas oportunidades. Ahí voy a comenzar, ¿verdad? Las cosas nuevas. Ahí voy a cambiar las cosas que tú no pudiste hacer. Quizás fracasaste en tu matrimonio, iglesia. Quizás has fracasado, ¿verdad?, en diferentes áreas de tu vida. Pero ahora el Señor te dice: yo voy a ir contigo. Ahí donde tú fracasaste, en tu familia, en en tu llamado, no sé en qué área tú has fracasado. Quizás has fracasado en la amistad que tienes con tu familia, en la amistad que tienes con tus hijos, con tu cónyuge. Yo no sé en qué áreas has fracasado, en ser obediente a Dios quizás. Pero Él te dice: yo voy a estar contigo allí, en esa área de tu fracaso. Mira, hermano, y quizás cuando Jesús fue con Pedro a ese lugar, mira lo que le dice Simón Pedro. Le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre, más en tu palabra, Señor, más en tu palabra echaré la red. Mira, aquí fue donde comenzó ya la transformación de Pedro. Aquí fue donde Pedro ya comenzó a decir: yo fracasé, pero Él no puede fracasar. Señor, yo sé que se las vuelvo a echar en mi entendimiento, en mis fuerzas personales, voy a seguir fracasando. Pero Señor, ahora ya no lo voy a echar en mis fuerzas, sino que más en tu palabra. En otras palabras, más en la obediencia a ti, Señor, yo voy a hacer lo que me estás pidiendo. Y dice la palabra de Dios en el próximo versículo, hermanos: y habiendo echado la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Wow. Esto me está hablando, hermanos, acerca de un milagro de sobreabundancia. Lo que nunca jamás habían logrado, hermanos, en toda su vida, aquí lo lograron en 5 minutos que estuvieron en obediencia con el Señor. Muchas de las veces tú puedes durar toda una vida
luchando, esforzándote por cosas y seguir fracasando y fracasando y fracasando. Y solamente necesitas estar en obediencia al Señor, hermanos, por un poco de tiempo, y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida como nunca la has visto antes. Yo no sé por qué hay tantas personas, mi amado hermano, que no se atreven a creerle a Dios. Que no se atreven a creerle a Dios. Y por eso, mi amado hermano, constantemente están viendo el fracaso, están viendo la escasez, están viendo, hermanos, la derrota, están viendo todo eso, porque no se han atrevido a creerle a Dios en lo imposible o en lo que se ve imposible. O sea, decidimos muchas veces: Señor, mejor confío en mis propias fuerzas que en lo que tú me estás diciendo. En el versículo 7, hermanos, dice la palabra de Dios que yo sé que al hermano solamente le di hasta el número 6, pero mira, solamente te lo voy a decir. En el versículo 7 dice que eran tantos los peces que atraparon, que agarraron, hermanos, que no podían con ellos. Las redes se les estaban rompiendo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Y aquí es donde entra en escena la segunda barca. Ellos empezaron a hacerles señales a la otra barca, porque eran parte de los demás discípulos. En esta barca no iban todos los discípulos, iban algunos. En la otra barca estaban los demás discípulos que Jesús iba a llamar después. Empezaron a hacer señas y le empezaron a decir: hey, vengan, ayúdenos, ayúdenos, acá hay una bendición sobreabundante, vengan, miren. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Hermanos, wow, qué hermoso es esto, que tú necesites ayuda en tanta bendición, que tú solo no la puedes sostener de tanta bendición que hay. Y que, mira, dice que pidieron que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Wow. Hermanos, las barcas, las pobres barquitas venían, hermanos, rechine, ya no podían y se estaban hundiendo de tanto pez. Wow. Dice que prácticamente se estaban hundiendo. Hermano, mira, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran hecho lo que muchas veces tú y yo hacemos? ¿Qué hubiera pasado si, hermanos, si ellos hubieran dicho: no, Señor, ya no lo intentaré más, ya lo hice y nada pasó? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran, hermanos, perdido ese gran milagro? ¿Qué hubiera pasado si ellos no le hubieran creído a Dios? ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran sido obedientes a Dios? Todavía estuvieran en fracaso, todavía estuvieran vacías. Pero ¿sabes qué necesitó ocurrir para que este milagro aconteciera? La barca de Pedro necesitaba venir a Cristo en un estado vacío, sin nada. Sin nada. Y es de la manera que tú y yo necesitamos venir a Cristo, vacíos, vacíos. Muchos dicen que este es el país de la bendición, pero ¿sabías que muchas veces eso mismo es la maldición para la multitud de personas? Es que la gente de hoy el día no sabe controlar las bendiciones. Recibe las bendiciones que Dios provee y se olvidan del proveedor. Y esa bendición se viene convirtiendo en maldición, en pobreza, en esclavitud. Mucha gente piensa que estamos bendecidos porque tengo mucho trabajo, tenemos esto. Pero ¿sabes? Esa puede ser tu peor maldición, tenerlo todo. Porque lo tienes todo menos a Cristo. Porque ya no tienes tiempo para Cristo. Ya estás lleno de tantas cosas en tu vida que ya no hay espacio para las cosas de Cristo.
Ya no hay lugar para la voluntad de Cristo en tu vida, porque ya llenaste tu barca de tantas otras cosas. Estos hombres, hermanos, ¿verdad, hermanos? Vieron lo que nunca habían visto en toda su vida. Ellos jamás habían visto una pesca de tal magnitud, hermanos. Nunca habían visto una pesca de tal magnitud. Y yo necesito, hermanos, que tú y yo confiemos. Mira, el jueves, hermanos, el jueves se trató, hermanos, ¿verdad? Acerca, hermanos, de profetizar. Del libro de Ezequiel. Profetiza lo que no has visto, como si ya lo estuvieras viendo. Profetiza esos huesos secos que se levantarán. Ezequiel fue obediente y empezó a profetizar sobre esos huesos secos. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, en el nombre de Jesús, levántate. Hermanos, mira, tú tienes que creerle. Tú tienes que levantar tu mano, hermanos, y declarar: yo veré lo que nunca he visto en mi vida. Yo veré por fe lo que nunca he visto en mi hogar, en mis hijos, en mi comunidad, en mi matrimonio. Yo veré lo que nunca he visto antes. Fue un momento de sobreabundancia para ellos. ¿Cuántos creen en la sobreabundancia de Dios? Vamos a ver, hermanos, lo que nunca hemos visto, porque lo vamos a ver intentándolo nuevamente. Si tú nunca has visto la sobreabundancia del Señor, la vas a ver. Pero ahora inténtalo obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios, creyéndole a Dios en esa área que tú nunca te has atrevido a creerle. En esa área. Y muchas de las veces esa área son las finanzas. Que aunque la palabra te dice: pruébame en esto, si no hago que sobreabunden los milagros en tu vida. Pero ¿qué hacemos? No, Señor, no te creo. Y no te creo. Ándale pues, síguele así. Síguele así. Vamos a ver, hermano, lo que nunca hemos visto, porque vamos a volver a intentarlo, pero ahora en obediencia. ¿Y qué fue lo que sucedió después de este milagro? Aquí fue donde vino la transformación a la vida de Pedro. Miren, en el versículo 8, hermanos, dice la palabra de Dios que a causa de este milagro, fue donde Pedro se rindió al Señor. Dice la palabra de Dios que, mira, y como está escrito, hermanos, se oye un poco raro, pero déjame explicarte lo que significa este versículo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí se oye, hermanos, como que: wow, ¿qué es eso? Le está diciendo: apártate de mí, Señor. No. Lo que Pedro está diciendo, si tú lo ves en la traducción, hermanos, original, lo que Pedro está diciendo: Señor, yo no soy digno de que tú estés aquí en este lugar conmigo. Yo no soy digno, Señor. Yo he sido un incrédulo, yo he sido un desobediente, yo he sido esto y esto. Señor, yo no soy digno de tenerte delante de mí y en mi barca, Señor. Es lo que está diciendo Pedro. Pero aunque Pedro no es digno, hermanos, déjame decirte que Dios, la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que Él allí estaba para levantarlo y transformarlo. Y dice la palabra de Dios, cuando tú sigues leyendo los demás versículos, hermanos, mira, hermanos, dice la palabra de Dios que al final, cuando estas barcas llegaron a tierra, hermanos, llenas, casi hundiéndose, casi desbaratándose, dice en el versículo 9 y 10 que cuando llegaron a la orilla, dice que ellos lo abandonaron todo. Todas las barcas llenas de peces, llenas, hermanos. Allí era una gran cantidad de dinero para venderlos. Hermanos, a ellos ya no les importó los peces, a ellos ya no les importó el dinero, a ellos ya no les importó esto. A ellos lo que les importó fue, hermanos, el proveedor de las bendiciones, porque ellos entendían
Dice que ahí las dejaron, ahí las abandonaron. Y cuando Jesús siguió su camino, ellos siguieron a Jesús y abandonaron las barcas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esa bendición, por muy grande que haya sido, tarde que temprano se les iba a acabar. Ellos decidieron dejar ahí la bendición y irse con aquel que provee las bendiciones eternamente. Eternamente. Ellos ahí nos están mostrando un principio bien grande: que Dios es lo más valioso sobre todas las cosas. Dios vale más que tu dinero, que tus finanzas, que tus terrenos, que tus casas, que tus carros, que tus estudios, que tu colegiatura, que tu carrera, que tus hijos, que tu esposa, que tus amigos. Hermanos, Dios vale más que todo puesto junto. Cuando tú estás y te decides por Dios como primer lugar en tu vida, vas a ver la bendición, vas a ver la gloria de Dios. Yo con esto quiero concluir, hermanos. En el versículo 10, Pedro le dice: Señor, yo no soy digno de estar aquí. Yo no soy digno de tu presencia, Señor. Señor, yo no soy digno de que tú hayas entrado en mi barca. Y en el versículo 10 el Señor le dice: Pedro, no tengas temor, no temas. Dice: no temas, porque desde esta hora serás pescador de hombres. Porque desde esta hora tú serás mi instrumento, Pedro. Señor, Pedro, tu vida va a cambiar de ser un fracasador a ser uno de mis instrumentos más poderosos en mis manos, Pedro. No tengas temor, Pedro, no tengas temor. Sígueme. Hay mucha gente que tiene temor seguir en obediencia a Dios. El Señor te dice: no tengas temor, no tengas temor. Yo quiero decirte, iglesia, mira, Jesús le dijo: lo que tú piensas, Pedro, te quedas muy corto de lo que tú piensas que yo puedo hacer por ti. Le empieza a decir: Pedro, yo tengo algo mayor para ti. Yo tengo algo mayor para tu familia. Yo tengo algo mayor para tu vida. Tengo un propósito mayor. Yo me imagino, hermanos, que ahí Pedro se postró ante los pies del Señor. Y ahí fue donde Pedro decidió seguir al Maestro. Pero mira, iglesia, yo con esto termino. Solamente quiero decirte, iglesia, hoy el Señor te está haciendo un llamado. Te está haciendo un llamado a que tú lo vuelvas a intentar. En esas áreas que tú has fracasado, ya sea terrenalmente, espiritualmente, familiarmente, y ya has fracasado, el Señor te está llamando, te está invitando a que regreses al lugar de tu fracaso, a que regreses en ese lugar donde tú te decidiste: ya no quiero seguir adelante. Recuérdate dónde fue, en qué área fue. Dios te está haciendo un llamado y te está diciendo: Pedro, Simón Pedro, hijo, hija mía, esta vez yo voy a ir contigo al lugar de tu fracaso. Ahora las cosas van a ser diferentes que la vez pasada. Ahora el Señor va contigo. ¿Dónde fue donde tú comenzaste a fracasar? ¿Cuándo fue? Cuando quizás tú empezaste a no creer, a no creerle a Jesús. ¿Cuándo fue cuando tú comenzaste a dudar de las promesas de Dios? Regresa a ese momento. Si tú estás en Cristo, obviamente es porque le creíste a Él. Obviamente es porque tú le permitiste a Él y le entregaste tu corazón para que Él fuera el que conduciera tu vida. Pero algo pasó en tu vida, algo pasó en tu caminar, que en un momento adecuado, en un momento preciso, tú decidiste: Señor, ya no vas a tener más control tú de mi vida plena, sino que ahora yo voy a tomar control de muchas cosas.
¿Dónde fue que iniciaste a tomar esa decisión? Dios te quiere que regreses a ese lugar, a ese día, y Dios te dice: hoy las cosas van a ser diferentes. Tú verás mi gloria, porque hoy yo estaré contigo. Créele a Dios y tú verás la gloria de Dios. Créele a Dios. Jesús se lo dijo en varias ocasiones a Marta y a María: Marta, Marta, ¿cuántas veces te lo he dicho? Que si creyeres y obedecieres, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen aquí que el Señor tiene cosas grandes para tu vida? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Mira, iglesia, solamente quiero hacer esto rápido, iglesia. El que está ya dispuesto, hermanos, ¿verdad? Esto no se trata, iglesia, de yo animarte.